La historia de la vida en la Tierra, mucho antes de que la especie humana apareciera en el escenario evolutivo, estuvo marcada por episodios de una ferocidad y una magnificencia que desafían nuestra imaginación. Durante millones de años, el planeta fue el reino exclusivo de criaturas cuyo tamaño, fuerza y adaptaciones depredadoras convierten a los grandes carnívoros actuales en meras sombras de aquel pasado colosal. En este video se realizará un viaje a través del tiempo profundo para explorar a los 10 animales más aterradores que alguna vez dominaron los océanos, la tierra y los cielos, intentando no solo catalogar su terror, sino comprender el contexto ecológico que los moldeó y las razones de su desaparición. Todo ello mientras conservamos una perspectiva que evita la segmentación rígida para tejer una narrativa continua y fluida. El primer puesto en este panteón de la ferocidad prehistórica bien podría corresponder al Tiranosaurio Rex, el icónico depredador del período Cretácico. Sin embargo, limitarse a su estatura de 12 metros y su peso de 8 toneladas sería subestimar su verdadero horror. El T-Rex no era simplemente un gigante, era una máquina de matar biomecánica perfeccionada. Su cráneo, masivo y equipado con dientes del tamaño de plátanos capaces de ejercer una fuerza de más de 3 toneladas por centímetro cuadrado, podía triturar hueso como si fuera mantequilla. Estudios recientes sobre su oído interno, reconstruido a partir de tomografías computarizadas, sugieren que poseía un agudo sentido del equilibrio y un sofisticado sistema de seguimiento de movimientos, lo que lo convertía en un cazador activo y no solo en un carroñero. Su visión binocular le permitía calcular distancias con precisión mortal, y aunque sus brazos pequeños han sido objeto de burla, análisis biomecánicos indican que eran lo suficientemente fuertes como para anclar a una presa que forcejeaba. El ecosistema en el que reinaba estaba impregnado por su presencia. Los hadrosaurios y triceratops que constituían su sustento desarrollaron defensas masivas como placas óseas y cuernos en una carrera armamentística evolutiva que duró millones de años. Pero el terror no era exclusivo de la tierra firme. Los océanos del Mioceno albergaban a un monstruo que haría palidecer al gran tiburón blanco. El megalodón, Otodus megalodon. Con una longitud estimada de hasta 20 metros, este tiburón prehistórico era el superdepredador acuático definitivo. Su nombre, que significa diente grande, es una descripción insuficiente para sus fauces, que podían alcanzar una apertura de más de 3 metros. El análisis de sus vértebras fosilizadas sugiere un metabolismo parcialmente de sangre caliente, que le permitía mantener una actividad depredadora en aguas frías y cazar presas como ballenas primitivas. La estrategia de ataque del megalodón, inferido por los patrones de mordeduras en fósiles de ballenas, implicaba un asalto devastador dirigido a arrancar aletas o destruir estructuras vitales, matando por shock y pérdida masiva de sangre antes de consumir a la víctima. Su dominio sobre los océanos fue tan absoluto que su extinción, posiblemente vinculada al enfriamiento global y a la disminución de sus presas, permitió la radiación evolutiva de los grandes cetáceos y tiburones modernos. Volviendo a la era mesozoica, el Giganotosaurus de Sudamérica emerge como uno de los pocos terópodos que rivalizaba e incluso superaba en tamaño al T-Rex. Aunque ligeramente menos robusto, su longitud podía ser mayor y cazaba en manada, un detalle que multiplica exponencialmente su factor de terror. Imaginar a varios de estos colosos coordinando sus ataques contra saurópodos titánicos como el Argentinosaurus es contemplar uno de los espectáculos depredadores más imponentes de la historia del planeta. Su cerebro, más grande en relación a su cuerpo que el de muchos otros dinosaurios carnívoros, sugiere un nivel de inteligencia y posible comportamiento social que lo convertía en un cazador implacable y eficiente. En los cielos de finales del Cretácico, la amenaza no venía solo de la Tierra.
El Quetzalcoatlus northropi, el pterosaurio más grande conocido, con una envergadura alar que rivalizaba con la de un avión pequeño, surcaba los cielos. Este reptil volador no era un carroñero pasivo. Se cree que cazaba activamente, utilizando su enorme pico para capturar dinosaurios pequeños y crías o para pescar en cuerpos de agua. La imagen de su silueta, proyectando una sombra sobre el paisaje mientras planeaba con maestría utilizando las corrientes térmicas, debió ser una de las visiones más aterradoras para cualquier animal de tamaño medio. Su capacidad para recorrer vastas distancias lo convertía en un depredador ubicuo, una amenaza que podía materializarse desde cualquier dirección. La prehistoria también tuvo sus propios depredadores de pesadilla en forma de mamíferos. El esmilodón, o tigre dientes de sable del Pleistoceno, es quizá el más famoso. Sus icónicos caninos superiores de hasta 28 centímetros de longitud no eran para morder, sino para realizar una única y letal puñalada en la garganta de sus presas, como los mastodontes y los perezosos terrestres gigantes. Su complexión era extraordinariamente robusta, con un cuello poderoso y patas delanteras musculosas diseñadas para inmovilizar a la víctima durante el golpe mortal. A diferencia de los felinos modernos que asfixian, el esmilodón practicaba una caza de precisión y fuerza bruta, un método especializado que fue tremendamente exitoso hasta los cambios climáticos y la llegada de los humanos que alteraron su ecosistema. Antes de los dinosaurios, la Tierra estaba dominada por criaturas tan extrañas como temibles. El dimetrodón, a menudo erróneamente confundido con un dinosaurio, era en realidad un sinápsido, un pariente lejano de los mamíferos. Este depredador del Pérmico es inmediatamente reconocible por la vela dorsal que lucía en su lomo, probablemente utilizada para la termorregulación. Lo que lo hace particularmente aterrador en su contexto es que fue uno de los primeros grandes depredadores terrestres en desarrollar una dentición diferenciada, con colmillos afilados para desgarrar la carne, lo que le confería una ventaja letal sobre sus contemporáneos. Su mordedura era poderosa y su posición en la cima de la cadena alimenticia del Pérmico era incuestionable, representando un prototipo primitivo pero extremadamente eficaz de depredador vertebrado. Los océanos devónicos, por su parte, estaban gobernados por un monstruo que parece sacado de una pesadilla Lovecraftiana, el Doncleosteus. Este pez acorazado de hasta 10 metros de longitud no poseía dientes convencionales, sino que sus mandíbulas estaban equipadas con placas óseas afiladas que funcionaban como cuchillas. La fuerza de su mordida se estima entre las más poderosas de todos los peces, capaz de partir en dos a otros animales acorazados o a tiburones primitivos. Era la encarnación del poder bruto, un tanque blindado submarino cuyo método de caza consistía en embestir y triturar. La lista se enriquece con Titanoboa, la serpiente gigante del Paleoceno, que, tras la extinción de los dinosaurios, se apoderó del nicho de superdepredador en las junglas de Sudamérica. Con una longitud de hasta 15 metros y un peso que superaba la tonelada, esta boa constrictora cazaba mediante la constricción, envolviendo a sus presas como cocodrilos primitivos de gran tamaño y ejerciendo una presión asfixiante que detenía el corazón y la circulación sanguínea en cuestión de minutos. Su simple presencia, deslizándose silenciosamente a través de los pantanos, redefine el concepto de horror reptiliano. El Arctodus simus, u oso de cara corta, fue el mamífero carnívoro terrestre más grande de la edad de hielo en Norteamérica. Este oso, que podía erguirse hasta los 4,5 metros de altura, era un cazador ágil y oportunista, con una estructura ligera pero increíblemente fuerte que le permitía correr a gran velocidad para perseguir ungulados.
Su territorio se superponía con los primeros humanos en el continente, y es muy probable que estos ancestros sintieran un terror primordial ante la perspectiva de encontrarse con este coloso. Finalmente, el Liopleurodon, un pliosaurio del Jurásico, reinaba en los mares europeos. Con sus aletas en forma de remos y un cráneo que podía medir más de 5 metros, era una máquina de matar acuática pura. Su estrategia de caza se basaba en embestidas explosivas, utilizando su poderosa mordida para capturar ictiosaurios y otros plesiosaurios. La eficiencia de su diseño corporal, casi enteramente dedicado a la depredación, lo convierte en uno de los carnívoros marinos más especializados y temibles de todos los tiempos. La desaparición de estos titanes del terror, ya fuera por eventos de extinción masiva, cambios climáticos o competencia con nuevas especies, no hace más que subrayar la fugacidad de la dominación en la historia natural. Sin embargo, su legado perdura en el registro fósil no como un mero catálogo de monstruos, sino como un testimonio elocuente de las increíbles y a menudo aterradoras formas que la vida puede adoptar. Estudiar a estos depredadores supremos es comprender que el mundo prehumano era un lugar de dinámicas ecológicas intensas, donde el terror y la maravilla estaban inextricablemente unidos en una danza evolutiva que duró cientos de millones de años. Un recordatorio de que la naturaleza, en su esencia más profunda, es el reino de lo sublime y lo terrible.